de que hubo una orden del gobierno hacia las empresas para que le corten el suministro de gas a las industrias. ¿Por qué? Bueno, ante esta ola de frío, lo que se intenta es que no falte electricidad durante el fin de semana, porque buena parte de las usinas eléctricas se alimentan de gas. Y a eso apunta esta medida del gobierno, que nos hace preguntarnos, ¿va a faltar el gas en este invierno? Se lo vamos a preguntar a un experto, a Juan José Carvajales, ex subsecretario de Hidrocarburos. Bienvenido, buenas noches. Gracias por venir. Titular de la consultora Passepartout. Viniste con, algunos recursos, elementos. Me encanta, para explicar algo que es realmente muy complejo de entender. Es complejo, la respuesta es simple, falta gas. Falta gas. La pregunta es ¿por qué? ¿A quién se le va a cortar? ¿Y qué se va a cortar? ¿No? Hoy leía un tuit tuyo que decías, bueno, ¿por qué era poca la inversión que había que hacer y ahora tenemos un costo alto? Con la nota de Conojournal, el portal del colega Nicolás Gandini, que sabe mucho del tema. Bien. Bueno, contanos. Para responder por qué hay que ir para atrás, tenemos vaca muerta. Sí. El gobierno anterior lanzó un programa, un mini RIGI de promoción al gas, se llamó el Plan Gasar, funcionó y se puso mucho gas en el sistema, a tal punto que se saturaron los gasoductos. Entonces en un momento tuvimos que hacer el Néstor Kirchner, como todo el gobierno anterior, tarde, ¿no? Con empresas privadas que lo construyeron y se hizo, ¿no? Le dieron así esa pátina de épica, se hizo. Pero había dos obras más que venían después. La etapa 2 del Néstor Kirchner y la reversión de un gasoducto norte que ya existía, había que darlo vuelta, claro, ¿no? El sentido del gas. Esto el gobierno lo hizo por obra pública, con fondos presupuestarios del Tesoro. Esto también estaba ahí, previsto, también se tardó, ¿no? Pero estaba previsto en un plan. Cambia el gobierno, lo primero que dice es, lo que no está hecho afuera. No hay más obra pública. Después se dio cuenta que esto lo tenía que hacer porque si no, no llevaba gas al norte. Y Enarsa lo relanzó tarde y ahora está, decimos tarde porque no va a llegar para este invierno. Claro, ¿no? Está haciéndose, pero no está haciéndose. completo. Ahora, ¿qué pasó con la etapa 1 de Néstor Kirchner? El gasoducto, el caño, tiene una capacidad de transporte de 22 millones de metros cúbicos de gas. Millones de metros cúbicos de gas. Pero para vos llegar al final del tu caño con esos 22, en el medio tenés que poner plantas compresoras que van como empujando el gas y hace que no decaiga. Bien, había 3 plantas compresoras previstas. También se tardó un poco antes, pero el problema fue que este gobierno de entrada no hizo nada durante meses. Se acercaba el invierno, entonces, y estas plantas no llegan. La primera va a estar recién el mes que viene, con suerte, la segunda en septiembre y la otra más adelante. Entonces, plan B, digamos. Entonces, este gasoducto en lugar de 22 millones está poniendo 11. Es decir, nos falta un poco de gas. Lo podrías poner de vaca muerta, pero no hay cómo transportarlo. Claro. Entonces, plan B es importar el gas. Barquito de GNL o de gasoil, ¿no? Que es un poco más chico. Entonces, ahí hay otro problema. Porque esto es una campaña que se va previendo. Hay siempre una mesa de articulación en el gobierno, se llama Mesa de Invierno, donde está el Ministerio de Economía, Enarsa, la Secretaría de Energía, el Enargas, Camesa, podés llamar a los transportistas TGN, TGS, podés llamar YPF, que es la mayor productora. Todo eso es una articulación, decimos, para ver cuántos buques hay que comprar. Bueno, Enarsa compró 20 buques, pero ahora vemos que le faltaban, o sea, lo compró espaciado en el tiempo y en el medio nos quedamos ahora sin gas. Claro. Entonces, la otra es Camesa, que compra gasoil. Camesa es una empresa mixta, pero la maneja el Estado. Bueno, también salió ahora de urgencia comprar buques, evidentemente porque no los había previsto, o no había previsto esta demanda, o no había previsto este frío, o no había previsto todas estas situaciones. Ahora, quisiera hacer una pequeña corrección a tu tuit. Vos decías, estas plantas no las hicimos porque faltaban 15, 20 mil millones, 20 millones de dólares. Lo que ponía ahí salían 15, pero la nota dice salían 40 millones y ahora el barco va a salir 500 millones. O sea, por no invertir 40 millones de dólares, tenemos que pagar 500 millones. 500 de estos barquitos. Pero una aclaración. Sí. Estas plantas, esos 40 millones, se pagan en pesos. Lo pagas obra pública acá.
Claro. Los barquitos se paga culata camión en dólares. Claro. Y no tenemos dólares. Claro. Entonces hay una pequeña diferencia, no solo de monto, sino de quién moneda. paga. Paga el Tesoro, paga el Banco Central. Digamos. Y de ahí la complejidad, porque vos decís, no tenés el gas y a la vez te sale más caro. Y lo que hizo Enargas esta semana fue decir, ahora vamos a la segunda. ¿A quién le cortamos? Entonces, los usuarios residenciales, nosotros en nuestras casas, llega el invierno, prendemos estufa. Y somos considerados por la regulación usuarios prioritarios, demanda prioritaria. ¿Qué quiere decir? Que no nos van a cortar el gas. Estamos a salvo, en casa. Ahora, yo tengo un comercio, tengo una pequeña industria o tengo una estación de servicio GNC, me pueden cortar porque no soy prioritario. Bueno, con las estaciones de servicio ya está pasando. Ya está pasando. Pero vamos a la tercera y ya termino. Antes de entrar en la tercera, me sorprende que haya la decisión del corte a la industria, porque la industria tampoco está trabajando tanto. O no, con recesión, exactamente. Está trabajando por debajo de la capacidad, muy por debajo de la capacidad instalada, lo que me hace pensar que falta mucho gas. Sí. ¿No? Eso podría estar en los cálculos del gobierno, es decir, bueno, no se va a demandar tanto porque no estamos a full produciendo. Sin embargo, la situación es crítica. Ahora, llegamos a esto crítico después de pasar algunas fases. Por ejemplo, rascás el fondo de la olla en el caño, que se llama, tomá el gas que es como gas de colchón, se llama Line Pack, ya lo hicimos. Andá a buscar el poco gas que tenés almacenado en una plantita por ahí, se llama Peak Shaving, también fuimos. Ahora, ¿qué te queda? Ir a cortes. Entonces, ¿a quién le vas a cortar? A la industria de GNC y a las centrales térmicas, que son las centrales que generan energía eléctrica con gas. Y hay muchas de esas centrales que pueden usar gas, que es más barato y más eficiente, o pueden usar gasoil, que son combustibles líquidos, gasoil, diésel, fuel oil. Bueno, lo que dijo Enargas esta semana fue: córtenle a las centrales, Camesa, cortale el gas a las centrales hasta el mínimo técnico y córtenle a industria y GNC. Pero voy a la última parte. ¿Qué estamos cortando? Por ahora estamos cortando contratos interrumpibles. Si vos tenés un comercio, una estación de servicio y no querés pagar caro el gas, comprás algo que sabés que está o no está según el momento. Claro. Y en una coyuntura crítica te lo pueden marginar. Hasta ahora estamos ahí. No llegamos a la época, ahora Moreno está de vuelta de moda, bueno, a la época donde se cortaban todos los contratos, ¿sí? Levantaban el teléfono y cortaban todo. Todavía no estamos ahí. Camesa salió a comprar buques de urgencia, dijimos, 12 buques. Enarsa también tiene ese cronograma. Esperemos que empiecen a llegar nuevos barcos de GNL y que salgamos de esta coyuntura rápido. Esperemos, pero bueno, no parece un panorama sencillo. Pero no parece sencillo. Porque además el invierno no arrancó ni siquiera. Recién, ¿no? Claro. Pero además yo creo que lo peor que te puede pasar es decir, el Estado no tiene que intervenir, ¿no? Porque es lo que estamos viendo. Cuestiones de articulación. Es, digamos, sentate a una mesa, planificá, ejecutá varios actores del Estado con el sector privado. Ahora, si vos decís, el mercado resuelve todo, te pueden pasar estas cuestiones. O sea que ahora estamos en la etapa de que le cortan el gas a las industrias. La segunda etapa es le cortan el gas a las usinas eléctricas. No, eso ya está pasando. Hasta está un mínimo pasando técnico. Sí, le dan gasoil. Ah, ok, le dan gasoil. Pero todavía no afectó el suministro de esas... el suministro eléctrico, todavía no, porque todavía es como una alternativa. Bien. Es más costoso, más contaminante y tiene una logística más compleja porque va por buque, por camión en lugar de ir por caños, el gasoil. Ya igual que se cumpla esa etapa, estamos cerca, es una etapa, digo, que lleva su tiempo. Para que llegue el corte de suministro a los hogares falta. Ahora, a los hogares no va a suceder. No va a suceder. No va a suceder. Okay. Va a suceder a industrias. Eso te puede pasar, a grandes industrias. Que también lo puedes manejar. Porque vos hablas con una empresa y decís, che, bajá tu demanda, obviamente vas a producir menos si no tenés reemplazo, ¿no? Pero se puede gestionar eso. Todo esto se puede gestionar. Es complejo y además necesitas billetera. Los números que decía Noé, que posteaba Noé hoy son así, entonces vos por no poner 40 millones de dólares en esa... En pesos. Que en realidad son en pesos, pero bueno, el equivalente a en pesos, tuviste que gastar 500 millones de dólares. ¿Esa es la proporción? Esa es la proporción. Cada buque de estos te sale entre 30 y 40 millones de dólares. Y estamos trayendo 10, un poco más. 12. Camesa, sí. O sea que ahí hay un error de gestión
que nos causa un perjuicio de 450 millones de dólares más o menos. Sí, y exactamente. Y algo más, esa campaña de compra de GNL por Enarsa, hay algo que todavía no explicó el gobierno, que es por qué si se preveían 30 buques para comprar, pensemos 2013, 2014 comprábamos 100 buques de GNL y 60 de gasoil. O sea, eso es gracias a Vaca Muerta, bajaste esa gran demanda de importación porque tenés producción local. Ahora, decís, bueno, no, para el pico de demanda necesito 30. Ok, planificalo, salí con las licitaciones y comprá. Hasta ahora Enarsa compró 20. 2 licitaciones de 10 buques. Falta la tercera. ¿Por qué no está lista? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se previó que, claro, llega el invierno, hace frío, digamos? Algo lógico. La gente prende la estufa, sí. Igual algunos dicen se anticipó un poco el frío este año. Pero de todas formas es algo que te puede pasar, ¿no? Que en mayo haga frío. Deberías tenerlo previsto. Ahora, Juan José, vos nos decías, las 3 grandes obras que no se hicieron es la segunda parte del gasoducto, la reversión del norte, que esa ahora sí está en marcha. Se adjudicó y está empezando. Y estas centrales, ¿cómo se llama? No, y estas plantas compresoras. La segunda, que ahora están empezando a hacerlas. Sí. La segunda parte del gasoducto, ¿también la arrancaron? No, no hay novedad. No salió Enarsa con esa licitación. Ahí parece que va a funcionar al pie de la letra el ideario del gobierno, que es no hay obra pública, que lo haga el sector privado. Para eso necesitas que la industria como tal, YPF, que es mayoritariamente estatal, y el resto de los productores se junten. Ha funcionado para los oleoductos, para transportar crudo, petróleo crudo, eso ha funcionado. En gas todavía no lo hemos visto, ¿no? Bueno, y ojo, y había parcialmente presupuesto para esto de un acuerdo con los bancos regionales. Tenía el gobierno anterior plata, no al 100%, pero al 70%. Bueno, este gobierno decide no pedir esos créditos y no poner plata del Tesoro. ¿Y por qué construir eso sería rentable para un privado? ¿Solamente para YPF, para transportar el gas que va a vender? Sí, para poder evacuar más gas de Vaca Muerta, en principio, eso te sirve. Y se repaga en un año. No. Para el Tesoro, ¿no? Con la importación. No hay duda. Un privado podría cobrar una tarifa de transporte. Además, tener acceso al transporte, porque vos acá estamos hablando de gas nada más, pero también tenés que contratar transporte, que puede ser que ahí tengas también transporte interrumpible, porque no querés pagar más como empresa, ¿no? Entonces, hay ciertas ventajas para el sector privado. Yo creo que no estamos lejos. El problema es que se nos vino el invierno. Eso podría suceder, pero ya pensando para el año que viene. La verdad que muchísimas gracias por haber venido y con maestría, con 3 pedazos de burlete, nos explicó lo que es? el sistema de gases en la Argentina. Bueno, gracias, Juan José. Muy didáctico, muchas gracias. Jennifer López estrena nueva película.